Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de este ciclo de meditaciones, el software divino. Hoy vamos a anular malos decretos. En esta serie exploramos esos códigos, esas líneas de código que el creador ha dejado pistas para que nosotros, como los programadores en la vida cotidiana, programan en un lenguaje determinado nuestra vida digital. El creador también dejó su código escrito en letras hebreas, el cual vamos deduciendo, vamos conociendo y vamos siendo capaces de reescribir ese software, de reescribir esos comandos para que la vida produzca resultados, esos resultados que queremos. Hola, soy Hernán García Montevaro, Master Coach de negocios con programación neurolingüística y divulgador de Kabbalah. Eso quiere decir que estudio, experimento y comparto esta magnífica sabiduría. Todo lo que haremos en esta serie lo he aprendido de Albert Goslan en kabbalahmagia.com y Kabbalah Magia, su canal de YouTube. Te recomiendo que vayas ahí si es que te ha llamado la atención profundizar en esta magnífica sabiduría. En la serie que hicimos anteriormente de los nombres, la meditación avanzada de los 72 nombres, hemos explorado 3 nombres de 3 distintos niveles de energía del creador. En esta serie del software divino vamos explorando distintos nombres del creador con distintas energías a las que acceder. Hoy vamos a ver el nombre que le corresponde a la sefirá de Netzach, que se lee Yud-Hei Vav-Hei Sebaot. Utiliza las vocales, que no voy a pronunciarlo con vocales al nombre, pero básicamente este nombre nos conecta con la energía para anular malos decretos. Netzach es el equilibrio emocional y las emociones influyen diario en nuestros comportamientos. Es lo que se deseca muy fácilmente cuando estamos fuera de nuestro eje, a nivel de alma, a nivel de mente, a nivel de cuerpo. Es decir, que lo que vamos a hacer es meditar para, con este nombre, que corresponde a la sefirá de Netzach, anular esos malos decretos que ya están estipulados que nosotros tenemos que tropezar en nuestra vida. Digamos, no. Vamos a cambiar esta línea de código en el software divino, es decir, donde dice tropezar, vamos a cambiarla por pasar sin problemas. Y vamos a manifestar eso en nuestro mundo físico. De modo que vamos a meditar este nombre, Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, con las vocales Hirit, las letras I, que no se debe pronunciar. Con vocales, este nombre es mucha energía para nosotros. Como siempre hago un llamado de atención, si es la primera vez que estás meditando, llegaste a este video de meditación por obra del creador, no medites, puedes mirarlo como información, pero si no estás preparado, si no estás preparada para meditar porque ya tienes bastante tiempo haciéndolo, no comiences con estos nombres porque son muy potentes, mueven mucha energía. Te recomiendo, sin embargo, que vayas a la serie de los 72 nombres. Aquí arriba en las tarjetas y en la descripción puedes encontrar el link a la serie completa de los 72 nombres donde se meditan uno a uno, se explican y vas aprendiendo a meditar con nombres de solamente 3 letras. Dicho esto, hecha esta advertencia, vamos a comenzar con la meditación del día de hoy. Como siempre, vamos a meditar dentro de una estrella de David, nos vamos a visualizar como unas de luz en su centro. Mujeres que estén en su periodo menstrual, ya saben, no deben meditar de esta manera, simplemente por un cortocircuito energético en sus cuerpos. Pero se pueden visualizar las letras sin ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos a adoptar la posición del mendigo, pies paralelos en el piso, bien apoyados, las manos con las palmas hacia arriba, sobre las piernas, la espalda recta, los ojos cerrados. Si deseas adoptar una posición más cómoda, que no sea sentado en una silla, puedes hacerlo, pero no cruces pies ni manos. Comenzamos a respirar profundamente. Inspiramos una vez completamente
Y exhalamos, desprendiendo el cuerpo de todo problema, toda duda, todo temor. Una vez más. Inhalamos calma, tranquilidad, armonía. Y exhalamos dudas, problemas, temores. Una vez más. Inhalamos calma, tranquilidad, armonía. Y exhalamos todo problema de nuestro cuerpo. Ahora vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David de color dorado como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en su centro te vas a ver como una de luz blanco. Ese es nuestro nivel de alma, Neshama, el tercer nivel de alma al que hemos ascendido y es el único que puede trabajar con estos códigos. Enfrente de nosotros vamos a llamar a otra estrella de David, también dorada como los rayos del sol, donde vamos a llamar al nombre Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot. Y vamos a comenzar a meditarlo. Vamos a ir llamando letra a letra. Llamamos a la letra Yud, la primera de la derecha. Se presenta en color blanco y la iluminamos. Observas que tiene un punto debajo, que es una letra I. También se presenta en color blanco. Ves la Yud con Hirik, que es I. Llamamos a la letra Hei, también con su puntito, su vocal. Se presenta en color blanco. Llamamos a la letra Vav, que también se presenta en color blanco con su vocal. La iluminamos. Llamamos a la letra Hei, que también se presenta en color blanco con su vocal. Llamamos a la letra Tzadi, se presenta en color blanco, la iluminamos. Llamamos a la letra Bet, la iluminamos. Llamamos a la letra Aleph, la iluminamos. Siempre se presentan en blanco. Llamamos a la letra Vav, la iluminamos. Y llamamos a la letra Tav, la iluminamos. Tenemos iluminada Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot con vocales Hirim. Este nombre nos permite conectar con la energía para anular malos decretos que pesan sobre nuestra alma. Vamos a entrelazar sus fuegos en una gran llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados. Esa luz del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube el cerebro, corazón, 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 cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse sobre nuestra alma, conectándonos a esta energía de Yud-Heh-Vav-Heh Tsebaot, generando una vibración profunda donde nuestra alma conecta con la energía para anular malos decretos de nuestro tikkun, de nuestra corrección. Hacemos un cambio en ese código divino que está escrito para nosotros, porque hemos accedido al nivel de conciencia tal que nos permite cambiar esos eventos. Nuestra alma vibra en resonancia con esta energía muy fuerte.
Ahora vamos a ponernos todos en un gran círculo, con nuestra alma bien activa en este nombre, con nuestra alma libre de todos malos decretos, con esos eventos transformados. Y vamos a proyectar sobre la Tierra, que vamos a ver en nuestro centro, nos ponemos en un gran círculo, y en el centro del planeta Tierra. Nuestras almas libres de esos malos decretos. Y vamos a proyectar con esa intención de anular malos decretos sobre cada alma del mundo, sobre cada país del mundo. Esos malos decretos, vamos a elevarla en el nivel de conciencia de cada alma para que entienda su corrección y pueda hacer el cambio en esa línea de código que está escrita para cada una de ellas. Vamos a proyectar unas de luz dorado, unas de luz violeta, de transmutación. Vamos a proyectar ese haz de luz violeta de transmutación, lo proyectamos ahora y vemos cómo se proyecta e impacta sobre la superficie de la Tierra y genera una bruma muy densa de color violeta, generando una energía muy fuerte de transmutación, donde se propaga y se expande por toda la superficie terrestre y cada alma que conecta, cada alma que envuelve, la transforma, la transmuta y la hace vibrar en este nombre de Yud-Kei Vav-Kei Tsebaot Onjirek, vibrando en la transmutación de los malos decretos, elevando los niveles de conciencia de las almas del mundo a un nivel tal que les permita cambiar los códigos de ese software escrito para ellas, que les permita entender su corrección. Pedimos humildemente la transmutación de esta energía a través de Metatron y Sandalfón para que nos apoyen y bajen esta energía a los espíritus guías de cada país del mundo, a cada nación del mundo, a través de su mérito y su poder, que esta transmutación llegue a cada país de Hispanoamérica y del mundo. Y vemos cómo aumenta la vibración de la bruma violeta que se alinea con cada país del mundo, con cada alma. Y vemos haces plateados conectados desde el mundo de Atzilut, desde el mundo superior a cada alma, a cada país, con un nivel elevado de conciencia. Y vemos cómo se van reescribiendo los códigos de ese software divino. Cada línea de código para cada alma va transformándose, va cambiándose, se va reescribiendo. Y visualizas un mundo totalmente reparado, donde las más severas correcciones se han hecho. Visualizas tu vida enfocada en tu desarrollo, pues las más severas correcciones ya las has hecho por el mérito de esta meditación. Visualizando un mundo en un nuevo estadio de conciencia elevada. Vamos a respirar profundamente. Y vamos a ir bajando a nuestro cuerpo, vamos sintiendo nuestros brazos, nuestras piernas.
Inspiramos una vez más y ya nos sentimos plenamente incorporados. Inspiramos una vez más. Nos sentimos totalmente incorporados en nuestro cuerpo. Inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, espero que hayas sentido reescribirse ese código de línea, de esa línea de código que corresponde a tu alma, a tu existencia en este plano físico. Y hayas visto el mundo transformarse, hayas visto esas líneas de código reescribirse y transformar este mundo en un mundo evolucionado, en un nivel de conciencia donde las correcciones ya se hayan hecho. Y solamente queda continuar ascendiendo en los niveles de conciencia, niveles de bondad, de amor, de manifestación, del Gesed. Muchas gracias por meditar una noche más conmigo. Te dejo un abrazo. Nos vemos en la siguiente meditación. Hasta mañana.